Bienvenidos un día más a mi canal, vuestro rincón favorito para descubrir joyas televisivas que os robarán el corazón. ¿Cómo estáis hoy? Espero que súper bien y listos para sumergiros en un mar de emociones, porque hoy os traigo algo que sé que os va a encantar. Hoy vamos a hablar de esas miniseries turcas que con tan solo 12 capítulos, logran atraparnos de principio a fin. Sí, esas historias que te enganchan desde el minuto 1 y que te dejan con ganas de más, pero que al mismo tiempo te dan una satisfacción completa al terminar. Esas tramas donde el drama y el romance se entrelazan de una manera magistral, dejándonos suspirando, llorando y riendo a partes iguales. Porque, seamos honestos, a veces no tenemos tiempo para comprometernos con series de 50 o 60 episodios. Queremos algo rápido, algo intenso, algo que nos haga sentir. Y las miniseries turcas de 12 capítulos son perfectas para eso. Son como un chute de adrenalina emocional, una dosis concentrada de drama y romance que te dejará completamente enamorado. Así que si eres de los que aman las series turcas, pero no tienen tiempo para maratones infinitos, o si simplemente estás buscando algo nuevo y emocionante para ver, este vídeo es para ti. Hoy os voy a recomendar algunas de mis miniseries turcas favoritas, esas que me han robado el sueño y que estoy segura de que a vosotros también os encantarán. Pero antes de empezar, un pequeño favorcito. Si aún no estáis suscritos a mi canal, ¿a qué estáis esperando? Haced clic en el botón de suscribirse y activad la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. Subo contenido regularmente sobre series turcas, recomendaciones, análisis y mucho más. Así que no os lo podéis perder. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este mundo de drama y romance turco. La primera miniserie que quiero recomendaros se llama Fi. Sí, así, simplemente Fi. Esta serie es un torbellino de emociones, un thriller psicológico con toques de romance que te dejará pegado a la pantalla. La historia gira en torno a Can Mañay, un famoso psicólogo y profesor universitario, interpretado por el talentosísimo Ozan Güven. Can es un hombre brillante, carismático y a la vez profundamente perturbado. Está obsesionado con Duru, una joven bailarina interpretada por Serini Sarkaya. La trama se complica cuando Can decide manipular la vida de Duru y de todos los que la rodean para conquistarla. Sus métodos son cuestionables, incluso moralmente reprobables, pero la serie te atrapa por la complejidad de los personajes y por la forma en que explora los límites del amor, la obsesión y la ambición. Fi es una serie visualmente impresionante, con una fotografía cuidada y una banda sonora que te pondrá la piel de gallina. Además, las actuaciones son simplemente espectaculares. Ozan Güven se luce en su papel de Can Mañay, creando un personaje que es a la vez fascinante y repulsivo. Serini Sarkaya también está increíble como Duru, transmitiendo la vulnerabilidad y la fuerza de su personaje. Si te gustan las series que te hacen pensar, que te desafían y que te mantienen en vilo hasta el final, Fi es una opción excelente. Eso sí, tened en cuenta que la serie contiene escenas explícitas y temas delicados, por lo que no es apta para todos los públicos. Pero si sois de mente abierta y estáis buscando algo diferente, Fi os sorprenderá. La serie de hecho es una adaptación de una trilogía de novelas del mismo nombre escrita por Azra Cohen, lo que le da una profundidad y complejidad aún mayor. Cada personaje tiene sus propias motivaciones ocultas y secretos oscuros, que se van revelando poco a poco a lo largo de la trama. La obsesión de Can por Duru es el eje central de la historia, pero la serie también explora las relaciones de Can con otras mujeres, como su ex esposa Bilge, interpretada por Busra Develi, y una joven periodista llamada Ozge, interpretada por Berrak Tuzunatak. Estas relaciones añaden capas de complejidad al personaje de Can y nos muestran diferentes facetas de su personalidad. Además, la serie no se limita a explorar el lado oscuro del amor y la obsesión, sino que también aborda temas como el éxito, el poder y la fama. Can Mañay es un hombre que lo tiene todo: inteligencia, carisma, dinero y reconocimiento. Pero a pesar de todo esto, está profundamente insatisfecho y busca constantemente la aprobación de los demás. La serie te hace reflexionar sobre el precio del éxito y sobre la importancia de la autenticidad. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar para conseguir lo que queremos? ¿Vale la pena sacrificar nuestra integridad por el poder y la fama? Fi plantea estas preguntas de una manera provocadora y estimulante. Y si después de ver la serie te quedas con ganas de más, puedes leer los libros en los que se basa la serie. La trilogía Fi, Chi, y te dará una visión aún más profunda de los personajes y de la trama.
Ahora, vamos a cambiar un poco de registro y os voy a recomendar una serie más romántica y menos intensa, pero igualmente adictiva, Ayatarks o Canción de Vida en español. Esta serie es un drama romántico que cuenta la historia de Ulia y Kerim, dos jóvenes que se ven obligados a casarse debido a un acuerdo entre sus familias. Ulia es una chica astuta, ambiciosa y un poco manipuladora, que está decidida a conseguir lo que quiere, mientras que Kerim es un chico honesto, sencillo y con un gran corazón. Al principio, su matrimonio es un infierno. No se soportan y están decididos a separarse lo antes posible. Pero a medida que van pasando tiempo juntos, empiezan a conocerse mejor y a descubrir que tienen mucho más en común de lo que pensaban. Poco a poco el amor empieza a florecer entre ellos, pero su relación se ve amenazada por secretos del pasado, intrigas familiares y rivalidades amorosas. Ayatarks es una serie que te engancha por la química entre los protagonistas, interpretados magistralmente por Burcu Birizik y Birkan Sokuyu. Su relación es creíble, apasionada y llena de obstáculos que te harán sufrir y reír a partes iguales. Además, la serie cuenta con una banda sonora preciosa y unos paisajes espectaculares que te transportarán a la costa turca. Si sois de los que disfrutan con las historias de amor complicadas, con los giros inesperados y con los personajes entrañables, Ayatarks es una apuesta segura. Lo que hace especial a Ayatarks es la evolución de los personajes. Ulia al principio puede parecer una villana, pero a medida que avanza la serie, vemos que sus motivaciones son comprensibles y que tiene un corazón. Kerim, por su parte, es un hombre íntegro y leal, que lucha por hacer lo correcto, incluso cuando es difícil. La relación entre Ulia y Kerim es el corazón de la serie, pero también hay otras historias interesantes que la complementan. La relación de Kerim con su hermano pequeño, Bayram, es muy conmovedora. Bayram es un chico con problemas de salud mental que depende de Kerim para todo. Ulia y Kerim se convierten en sus protectores, formando una familia muy unida. Además, la serie explora las relaciones entre las diferentes familias y las intrigas que surgen entre ellas. El pasado de las familias juega un papel importante en la trama, y los secretos que se revelan a lo largo de la serie tendrán consecuencias inesperadas. Ayatarks es una serie que te hará reír, llorar y enamorarte. Es una historia de amor, familia, amistad y superación personal. Y hablando de historias de amor complicadas, no puedo dejar de recomendaros Kiral Kask o Amor de alquiler. Esta serie es una comedia romántica que cuenta la historia de Defne, una joven camarera que se ve obligada a aceptar una oferta inusual, fingir ser la novia de Homer, un exitoso diseñador de zapatos, para evitar que se case con una chica que no ama. A cambio, Defne recibirá una gran suma de dinero que necesita para salvar a su familia de la ruina. Lo que Defne no sabe es que Homer es un hombre complicado, reservado y con un pasado doloroso. A medida que pasa tiempo con él, Defne empieza a enamorarse de Homer, pero sabe que su relación está basada en una mentira. ¿Será capaz Defne de confesar la verdad a Homer? ¿Podrá el amor superar todos los obstáculos? Kiral Kask es una serie divertida, ligera y muy entretenida. Te reirás a carcajadas con las ocurrencias de Defne, interpretada por el Zinsangu, y te derretirás con la seriedad y el encanto de Homer, interpretado por Bararduk. La química entre los protagonistas es innegable y te hará suspirar en cada capítulo. Si buscáis una serie para desconectar, para pasar un buen rato y para creer en el amor verdadero, Kiral Kask es la opción perfecta. La serie es un claro ejemplo de cómo las comedias románticas turcas pueden ser adictivas. Los personajes son carismáticos, la trama es divertida y los diálogos son ingeniosos. Además, Kiral Kask tiene un elemento de cuento de hadas que la hace aún más atractiva. Defne es una chica común y corriente que de repente se ve envuelta en un mundo de lujo y glamour. Homer es un príncipe azul que necesita ser rescatado del matrimonio arreglado. La serie explora temas como la honestidad, la lealtad y la importancia de ser fiel a uno mismo. Defne tiene que lidiar con la culpa de mentirle a Homer, pero también tiene que luchar por su amor y por el bienestar de su familia. Homer, por su parte, tiene que superar sus propios traumas del pasado y aprender a confiar en los demás. Kiral Kask es una serie que te hará creer en el poder del amor y en la importancia de seguir tu corazón. Y si te enamoras de los protagonistas, te alegrará saber que el Zinsangu y Bararduk han trabajado juntos en otros proyectos, como la película Mutluluk Zaman, que también es una comedia romántica muy recomendable.
Cambiando un poco de tercio y para aquellos que buscan algo más profundo y con una carga social importante, os recomiendo Sasiyet o Inocente. Esta serie es un thriller psicológico que cuenta la historia de Aga Beyolu, un antiguo oficial de policía jubilado que es diagnosticado con Alzheimer. A medida que su memoria empieza a fallar, Aga decide aprovechar su situación para hacer justicia por su propia mano y castigar a aquellos que han cometido crímenes horribles en el pasado. Sasiyet es una serie impactante, dura y que te hará reflexionar sobre la justicia, la moral y la condición humana. Alok Bilginer, el actor que interpreta a Aga Beyolu, ganó un premio Emmy Internacional por su actuación magistral. La serie te atrapa por la complejidad de su trama, por la profundidad de sus personajes y por la forma en que aborda temas tan delicados como la violencia, el abuso y la corrupción. Si buscáis una serie que os haga pensar, que os conmueva y que os deje huella, Sasiyet es una opción imprescindible. Sasiyet no es una serie fácil de ver. Es oscura, violenta y te confronta con la realidad de la maldad humana. Pero a pesar de todo esto, es una serie que vale la pena ver. La actuación de Alok Bilginer es simplemente impresionante. Logra transmitir la fragilidad y la determinación de Aga de una manera conmovedora. La serie te hace reflexionar sobre la justicia y sobre la moral. ¿Es justificable tomarse la justicia por su propia mano? ¿Hay crímenes que merecen ser castigados con la muerte? Sasiyet no te da respuestas fáciles, sino que te obliga a cuestionar tus propias convicciones. Además, la serie aborda el tema del Alzheimer de una manera sensible y respetuosa. Aga es un hombre que está perdiendo su memoria, pero que al mismo tiempo está ganando una nueva perspectiva sobre la vida. La serie te muestra cómo el Alzheimer puede afectar a la persona que lo padece y a sus seres queridos. Sasiyet es una serie que te conmoverá, te hará pensar y te dejará una huella imborrable. Es una joya que merece ser vista por todos los amantes de las series de calidad. Y para terminar con mis recomendaciones, quiero hablaros de una serie que, aunque no es estrictamente una miniserie de 12 capítulos, tiene una temporada de 10 episodios que se disfrutan como si fueran pocos, Etos o Bir Bakadre en turco. Esta serie es una joya que explora las diferencias culturales y sociales en Turquía a través de la vida de un grupo de personas muy diferentes entre sí que se cruzan gracias a una psicóloga. Hay una mujer de la limpieza religiosa y conservadora, una psicóloga moderna y occidentalizada, una familia rica y secular, un rapero con problemas y un imán con una visión muy particular del mundo. A través de sus historias, la serie aborda temas como la identidad, la religión, la política, el feminismo y la salud mental. Etos es una serie inteligente, sensible y muy bien escrita. Te hará reflexionar sobre tus propios prejuicios y te invitará a empatizar con personas que son muy diferentes a ti. La serie es una ventana a la sociedad turca contemporánea y te ofrece una perspectiva única y valiosa. Si buscáis una serie que os haga pensar, que os conmueva y que os abra los ojos a otras realidades, Etos es una opción excelente. Etos es una serie que te desafía a salir de tu zona de confort y a ver el mundo desde diferentes perspectivas. La serie no juzga a ninguno de sus personajes, sino que los presenta de una manera honesta y humana. Te muestra sus fortalezas, sus debilidades, sus sueños y sus frustraciones. A través de sus historias, la serie te invita a reflexionar sobre tus propios prejuicios y a cuestionar tus propias creencias. Etos es una serie que te hará empatizar con personas que son muy diferentes a ti. Te mostrará que a pesar de nuestras diferencias, todos somos seres humanos con las mismas necesidades y deseos. La serie es una ventana a la sociedad turca contemporánea y te ofrece una perspectiva única y valiosa sobre los problemas y desafíos que enfrenta el país. Etos es una serie que te hará pensar, que te conmoverá y que te inspirará. Es una obra maestra que merece ser vista y discutida. Y bueno, mis queridísimos amantes de las series turcas, estas son solo algunas de las miniseries que os quería recomendar hoy. Espero que os hayan gustado y que os animéis a ver alguna de ellas. Estoy segura de que no os decepcionarán. Recordad que el mundo de las series turcas es vastísimo y que hay para todos los gustos. Así que si tenéis alguna recomendación para mí, no dudéis en dejarla en los comentarios. Me encanta descubrir nuevas series y compartir mis descubrimientos con vosotros. Antes de despedirme, quiero agradeceros de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Vuestro apoyo significa mucho para mí y me anima a seguir creando contenido para vosotros. Espero que hayáis disfrutado de este recorrido por las miniseries turcas.
Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle un like, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros a mi canal para no perderos ninguno de mis vídeos. Y no os olvidéis de dejarme en los comentarios cuáles de estas series os han llamado más atención o cuáles son vuestras miniseries turcas favoritas. Me encanta leer vuestras opiniones y recomendaciones. Y ahora sí, te despido hasta el próximo vídeo. Os mando un abrazo enorme y nos vemos pronto. Que tengáis un día maravilloso y lleno de series turcas. Adiós.